y escuchamos estos breves textos del Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 3, de la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4, de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12, que dicen así: Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos, sino el nombre de Jesús. E invocamos juntos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y serán creadas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos el saber obrar animados de este mismo Espíritu, para gustar siempre del bien y gozar siempre de su consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a compartir el tema de hoy, que es la introducción al catecismo, o sea, los primeros impases del catecismo, desde el número 1, desde el número 1 con su título incluido. Diríamos que vamos a empezar por este tema que nos está diciendo aquí del 1 al 3, que nos dice que Dios nos ha creado para gozar en el amor eternamente con Él en su presencia. Así que si alguien dice, ¿para qué hemos sido creados? Ahí está. Nos ha creado para la felicidad en Él, en su amor, y esa felicidad en Él para siempre en su presencia. Y eso lo va a explicar el catecismo desde los números 1 a 3. Por eso pone estos textos del Evangelio y dice, bueno, ¿y eso cómo se lo inventa el catecismo de la Iglesia Católica? No, no se lo inventa. Eso está sacado de la Sagrada Escritura. Ya lo hemos dicho, aquí da 3 textos. ¿Dónde dice la Sagrada Escritura que la cosa es así, tal como dice el catecismo? Bueno, pues ya lo hemos dicho al principio, ¿verdad? Dice San Juan en esa oración de Jesús que, Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. O sea, Dios quiere y nos ha creado, ¿para qué? Y ese es el conocimiento del Padre y de Jesucristo. La relación en el amor con Dios para siempre. La vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan. Gozar de la relación, del amor de Dios eternamente. Y eso es lo que nosotros llamamos salvación. Y aquí viene el otro texto, 1 Timoteo 2, 3, 4, donde dice que lo que Dios quiere es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Llegar al conocimiento pleno de la verdad significa gozar eternamente con Dios y estar en su presencia. Y aún más, Hechos de los Apóstoles. No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Esa salvación se realiza por medio de Jesucristo en el don del Espíritu Santo. Y así viene el número 1, en el que nos está diciendo que la vida del hombre, por lo tanto, es conocer y amar a Dios. Dios, dice el catecismo,
infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para hacerle partícipe de su vida bienaventurada. Dios ha creado al ser humano, y eso ya lo vemos en el libro del Génesis, no hace falta remitirse a él, esa creación. ¿Y por qué ha creado al ser humano? Dice, es un designio de la pura bondad de Dios, por amor, por amor, para hacerle partícipe. ¿Y para qué lo ha creado? Para que sea feliz. Pero una felicidad que es participación en la felicidad misma de Dios. No es una felicidad que nosotros nos provocamos a nosotros mismos por una serie de prácticas religiosas, por una serie de ascesis, meditaciones trascendentales. No. La bienaventuranza de Dios, al crearnos Dios por pura bondad, nos está diciendo ya que quiere, porque ese es el acto creador de Dios, es un acto de amor que sale de sí mismo, desde la felicidad, que se derrocha en Dios, en la creación. Dios nos ha creado. Por eso, en todo tiempo y en todo lugar, se hace cercano al hombre. Si Dios nos ha creado para la bienaventuranza, mire que esto que está diciendo aquí es muy importante. Por eso, en todo tiempo y en todo lugar, se hace cercano al hombre. En otras palabras, si Dios nos ha creado para participar de su bienaventuranza, Él no nos va a dejar solos a nuestra propia suerte. Nos está diciendo que en todo tiempo y en todo lugar se hace cercano al hombre, porque Él quiere que nosotros, y se va a empeñar en ello, la Biblia eso lo va a llamar alianza. Alianza lo va a llamar la Biblia. La alianza primera con el pueblo de Israel, la alianza segunda y definitiva y última, y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él no va a abandonar al hombre a su propia suerte, sino que va a hacer todo lo posible, número 1 del catecismo, en todo tiempo y en todo lugar, para hacerse cercano. ¿Cómo va a hacerlo Dios? ¿Y cómo lo ha hecho y lo sigue haciendo? En primer lugar, le llama. Eso nos lo ha enseñado, sea el Antiguo Testamento, todas las llamadas que Dios ha hecho a su pueblo por medio de sus profetas, por medio de los líderes, patriarcas, Moisés, profetas, reyes, jueces. Ahí tenemos todas esas llamadas de Dios a lo largo de la historia. Y en Jesucristo, Jesús, ¿qué es lo que hace primero? Pasa y llama a sus discípulos. Ven que yo estoy intentando hacer bíblico este mensaje del catecismo, ¿no? Porque evidentemente para hacer ver cómo lo que aquí nos dice el catecismo, aunque no cite la Biblia, aunque no la cite continuamente, que sí la cita, perdón, la cita mucho, pero no detrás de cada palabra de lo que está diciendo, ni de cada idea que está poniendo, no hace falta, pero si uno conoce la Biblia, se da cuenta que todas estas palabras están impregnadas de Biblia, porque es la norma de nuestra fe. Entonces le ayuda, le llama y le ayuda a buscarle. Mira que hay dos cosas, Por un lado hay dos movimientos. Él se acerca a nosotros y por otro lado dice, le ayuda a buscarle. Nosotros lo buscamos a él. Hay dos movimientos. Dos movimientos que están, el de Dios hacia nosotros y el de nosotros hacia Dios. Eso lo va a llamar, lo veremos más adelante, búsqueda de Dios que hay en el ser humano y que se ha expresado a lo largo de toda la historia, también de diversas maneras, esa búsqueda de Dios por parte del hombre, que también el catecismo va a aludir a esa búsqueda. Por lo tanto, si Dios nos ha creado para su felicidad, Él se empeña en que la consigamos, se compromete, porque Él quiere, esa es su voluntad, y por lo tanto Él se va a acercar a nuestra vida llamándonos, pero ya nos ha creado con ese deseo de buscarle a Él. Y Él nos va a ayudar en esa búsqueda. ¿A qué? A conocerle y amarle
con todas sus fuerzas. Por lo tanto, ahí tenemos que la llamada de Dios y la búsqueda del hombre es para que lo pueda conocer y amarle con todas sus fuerzas. San Ignacio de Loyola, en el principio y fundamento de los ejercicios espirituales, dirá que Dios nos ha creado para alabarlo, bendecirlo y servir a Dios nuestro Señor. Y mediante este alabanza, servicio a Dios nuestro Señor, salvar nuestra alma. ¿Ven? Hay un clásico de la espiritualidad desde el siglo XVI, San Ignacio de Loyola, que en sus ejercicios espirituales también ya inicia diciendo esto que dice el catecismo de la Iglesia Católica. Ya veremos que este catecismo está impregnado, ya lo dijimos, de Biblia, de la tradición, de la santidad, la vida de los santos de la Iglesia, de la liturgia de la Iglesia y de la vida vivida de la Iglesia. Ya lo veremos todo eso que está en el trasfondo de este catecismo, porque al ser catecismo es un compendio de toda la fe de la Iglesia. La fe, cual la de ahora nada más, la Iglesia de Jesucristo, desde que inició. Esa fe que desde que inició vamos creciendo, el Espíritu Santo nos va conduciendo hacia la verdad plena y en la comprensión de la misma fe. Está la tradición, lo antiguo, recuerdan, y también estará lo nuevo. Tiene cosas nuevas propias de nuestra época. Entonces aquí tenemos que Dios no nos deja solo, nos ayuda y dice, sigue el 1, convoca a todos los hombres que el pecado dispersó, y eso ya es una manera de mostrarse cercano, a la unidad de su familia, la Iglesia. ¿Cómo hace esta llamada? Dios. ¿Cómo se hace cercano? ¿Cómo nos ayuda a buscarlo? Pues nos convoca. Nos convoca a todos los hombres, dice que el pecado dispersó. Nosotros estamos dispersos por el pecado, pero Él quiere reunirnos y nos quiere reunirnos en una unidad, la unidad de su familia, porque somos sus hijos y sus hijas. ¿Y cómo va a convocar en esa unidad de su familia? Pues fundando la Iglesia. Es la manera que Dios tiene para convocar a toda la humanidad dispersa por el pecado. La Iglesia va a ser, por lo tanto, la familia de Dios. La Iglesia, la asamblea convocada, convoca, eclesía, está significando eso. Para lograrlo, llegada a la plenitud de los tiempos, es decir, para hacer esto, llegada a la plenitud de los tiempos, sigue el número 1 diciendo, envió a su Hijo como Redentor y Salvador. Y en Él y por Él llama a los hombres a ser en el Espíritu Santo sus hijos de adopción y por tanto los herederos de su vida bienaventurada. Aquí tenemos, si quieren, el plan de Dios sobre cada uno de nosotros. Nos ha creado para la felicidad en Él. Él va a hacer todo lo posible para que consigamos esa finalidad de nuestra vida. ¿Cómo lo va a hacer? Pues reuniendo a todos los hombres, convocándolos para formar parte de su familia a través de la Iglesia, y para lograrlo, para eso ha enviado a su Hijo como Redentor y Salvador para ser llamados por Él y en Él, en el don del Espíritu Santo, convertirnos en sus hijos y ser herederos, por lo tanto, de esa vida bienaventurada. Si quieren una síntesis del querigma, aquí está, en el número 1 del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Para qué estamos en este mundo? Ahí en este número 1 nos lo está diciendo. Esa es nuestra finalidad. Empieza el Catecismo presentándonos el fin. Pero el fin ya realizado, pero todavía no de una manera plena. Ya realizado está significando al que nosotros tendemos, ya se ha realizado esa salvación, pero todavía no se ha realizado en nosotros en plenitud, porque falta nuestra respuesta. Hasta el final. Entonces ahí tenemos el número 1, que nos ha dicho que Dios hace todo lo posible para que consigamos esa
bienaventuranza, esa felicidad para la que Dios nos ha creado, que es su propia felicidad, llamándonos a la unidad en su Iglesia, por medio de Jesucristo en el don del Espíritu Santo. Aquí está en el PowerPoint, resumido en una frase, el número 1 del Catecismo de la Iglesia Católica. Ahora, para realizar este proyecto, nos dice el número 2, escogió a los apóstoles para anunciar esa buena noticia. Eso es lo que nos va a decir el número 2, que dice así: para que esta llamada resonara en toda la tierra, Cristo envió a los apóstoles que había escogido, dándoles el mandato de anunciar el Evangelio. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En otras palabras, aquí está San Mateo 28, 19, 20, ¿ve? Va citando la Sagrada Escritura. Si Dios nos ha creado para la bienaventuranza, la quiere realizar convocando a la humanidad dispersa por el pecado, por medio de su Hijo Jesucristo, en el don del Espíritu Santo, ¿cómo lo va a realizar? Pues para eso envió a los apóstoles y le dio ese mandato de anunciar esa buena noticia y por lo tanto el camino de la salvación. Y los apóstoles, fortalecidos, sigue el número 2, con esta misión, los apóstoles salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Por lo tanto, ¿cómo lo hicieron los apóstoles y cómo lo sigue haciendo la Iglesia hoy? Salieron a predicar colaborando el Señor con ellos, es decir, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Ahí está lo prometido, ¿verdad? Si Dios quiere manifestar su cercanía para que consigan, no abandona, acompaña en esta labor, está presente. Y por eso esa presencia del Señor se va a manifestar en su palabra y con los milagros, las señales que la acompañaban. En todo momento, en la Iglesia, las señales no solamente son los milagros, sino también la vida en el amor, la vida en la caridad. Eso también es una señal. Miren cómo se aman, y en el amor conocerán que son mis discípulos. ¿Tú para qué estás en este mundo? Cuando te pregunten, mire, ¿tú para qué estás en este mundo? ¿Para qué está el ser humano en este mundo? Aquí estamos en este mundo porque Dios quiere que seamos, porque Dios quiere que hacernos partícipes de su felicidad. Y entonces me ha creado para que yo pueda gozar de su misma felicidad para siempre. Para eso estoy en este mundo. Entonces vamos a ver cómo eso se consigue, ¿verdad? Eso es otra cuestión. Y cómo nos lo va a dar, ahí es lo que también hay que ir explicando, ¿no? Pero esa es la finalidad. Entonces aquí tenemos, escogió, número 2, para realizar esa finalidad. Número 2, escogió a los apóstoles para anunciar esta buena noticia. Aquí lo tenemos escrito en el PowerPoint, que es lo que yo he compartido con ustedes. Si ustedes tienen el catecismo al lado, yo lo voy siguiendo número por número, para que nos vayamos empapando de nuestra fe, que es hermosa porque parte de la palabra de Dios. Entonces, en el número 3 se nos va a decir que esta buena noticia se transmite anunciando, viviendo y celebrando, celebrando y orando. Y eso es lo que constituye la tradición de la Iglesia. Dirá en el número 3 que quienes con la ayuda de Dios han acogido el llamamiento de Cristo y han respondido libremente a ella, ya hemos sido llamados por este anuncio de los apóstoles, hemos respondido libremente a ese llamado, por su parte urgidos por el amor de Cristo a anunciar por todas partes en el mundo la buena noticia, también nosotros hemos sido enviados, urgidos por esta respuesta de amor a anunciar esta buena nueva. Dice, este tesoro recibido de los apóstoles ha sido guardado fielmente
por sus sucesores. Estamos hablando de la tradición. El catecismo está ahora poniendo, vamos a decir, definiendo lo que es la tradición de la Iglesia. Es este mensaje que ha recibido, que ellos han transmitido, acompañados por el Señor, con su palabra, con sus señales, es lo que yo he puesto aquí, su palabra anunciando, con sus señales viviendo, pero también celebrando y orando. Así se ha transmitido. Eso es lo que constituye lo que la Iglesia llama tradición de la Iglesia. Es el tesoro recibido, es el depósito de la fe fundamental. Recibido de los apóstoles, es el tesoro recibido de los apóstoles, ha sido guardado fielmente por sus sucesores. Es decir, los apóstoles ahí lo han anunciado ya, Ale, tú haz ya con lo que te he dicho, ya vive tu vida y haz lo que quieras con ello. No, no, se han encargado de que ese tesoro siga anunciándose fielmente y para eso han nombrado sucesores. Eso es lo que llamamos nosotros la sucesión apostólica. Los apóstoles han nombrado sucesores con el encargo, y eso en la carta a Tito va a estar muy presente, el tesoro lo que he recibido a mi vez yo lo he transmitido. Y dirá, tienes que guardar bien ese tesoro y transmitirlo. Lo tienes que transmitir porque eso ha sido el encargo por la imposición de las manos. Entonces ahí tienen, los apóstoles han querido que sus sucesores transmitan este tesoro que se llama tradición a todas las gentes. ¿Cómo lo han hecho? Ya veremos que oralmente, con la predicación, con su vida, ya lo hemos dicho, celebrando los sacramentos, orando la tradición viva de la Iglesia. Y parte de esa tradición y fruto de esa primera tradición apostólica, aquí está la cuestión que nos diferencia con otros cristianos de tradición protestante, que ellos no tienen tradición, pero parte de esa tradición que se ha transmitido es lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es fruto de esa tradición. Por eso nosotros nunca vamos a decir que la revelación de Dios se ha realizado solo a través de la Escritura, no solo la Escritura, sino la Escritura y la tradición. Pero solamente eso no nos está diciendo aquí que también este tesoro recibido de los apóstoles, tradición, Escritura, ha sido guardado fielmente por sus sucesores. Magisterio. Ahí está el magisterio de la Iglesia. Los sucesores de los apóstoles han guardado el tesoro de la tradición, de la que forma parte la Escritura. No nos olvidemos de eso. La Escritura viene después de una etapa de la tradición y la Escritura va a generar después otra etapa de la tradición de la Iglesia. Espero que me esté explicando y creo que desde aquí el catecismo lo va a explicar también más detalladamente, pero yo ya quiero poner un poquito desde el inicio estas bases de nuestra fe. Escritura, tradición, magisterio. Es doctrina del Concilio Vaticano II, reflejada también aquí evidentemente en el Catecismo de la Iglesia Católica, que es fruto del Concilio Vaticano II. ¿Cómo han transmitido de generación en generación esta tradición? Pues ya lo dice aquí, anunciando la fe, número 3, viviéndola en la comunión fraterna, el amor, celebrándola en la liturgia y en la oración. Y esta vida de la Iglesia es la tradición de la Iglesia. Antes de la Sagrada Escritura
formada como canon, ¿verdad? Y transmitida, y también que ya transmitida en la liturgia de la Iglesia, y después de la Sagrada Escritura ya recibida en la Iglesia con el canon mismo. Ya saben que la elaboración del canon y discernir qué libros eran inspirados y no, pues ha sido una tarea también importante y larga dentro de la Iglesia católica. 4 a 10, donde parte de esta transmisión de la tradición de la fe es lo que se llama también, o la manera en la que se ha transmitido, es lo que se ha llamado la Iglesia también catequesis. Catequesis, ya dado que es un catecismo, ahora el catecismo nos va a introducir al término de catequesis, que en definitiva catequesis en su etimología es lanzar un grito, pero a nivel eclesial, lanzar un grito o una voz que resuena, eso sería el eco que resuena del grito, también sería en el sentido etimológico de la palabra. Pero el catecismo va a definir en el número 4 el concepto de catequesis dentro del contexto de la transmisión de la fe, dado que esa es la misión con la que ha sido mandada la Iglesia a través de sus apóstoles y los sucesores. La catequesis se llamó muy pronto, dice el número 4, y aquí se está refiriendo a la catequesis tradende, que fue un documento sobre la catequesis de San Juan Pablo II. Dice, muy pronto se llamó catequesis al conjunto de los esfuerzos realizados en la Iglesia para hacer discípulos. Ya hemos visto, la finalidad del ser discípulos es que nosotros descubramos nuestro fin, el fin para el que Dios nos ha creado, que es la bienaventuranza en Él. Entonces eso se realiza o lo realiza la Iglesia a través de esa misión que ha recibido para hacer discípulos, para ayudar a los hombres a creer que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, catequesis es, por lo tanto, el conjunto de los esfuerzos realizados en la Iglesia para hacer discípulos, para ayudar a los hombres a creer que Jesús es el Hijo de Dios, a fin de que, creyendo esto, tengan la vida en su nombre, y para educarlos e instruirlos en esta vida y construir así el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, la catequesis, si es el conjunto de esfuerzos realizados en la Iglesia, abarca todo el proceso de evangelización, que comienza desde el hacer discípulos. Ahí está la definición de catequesis, desde el hacer discípulos. Voy a poner el número 4, aquí lo he puesto, lo he anunciado, la definición de catequesis. Voy ahora a poner la explicación, aquí está, ¿qué es la catequesis? ¿Qué es la catequesis? Por lo tanto, la catequesis, en primer lugar, es el esfuerzo realizado en la transmisión de la fe, nos dice este número 4. El esfuerzo realizado, ¿para qué? Para hacer discípulos. Y aquí que entraría a formar parte, por lo tanto, el primer anuncio y la perseverancia, es decir, el crecer, el crecimiento después como discípulos de Jesús. El crecimiento, ayudar a los hombres a creer que Jesús es el Hijo de Dios, para que así tengan vida en su nombre, es decir, conocer a Jesús, para creer en Él cada vez más, amarlo y convertirnos en sus discípulos, que es lo que estamos haciendo y hemos hecho en las comunidades bíblicas. Intentar conocer mejor a Jesús como el Hijo de Dios, el Mesías, el Señor, y así también convertirnos en sus discípulos. También implica educar e instruir en la vida de fe, educar e instruir en esta vida, digamos la espiritualidad, vivir en el espíritu de Jesús, y así construir el cuerpo de Cristo. La finalidad no es que yo me quede después solo viviendo mi fe, sino la finalidad es construir el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y aquí tenemos el número 5, que sigue hablando de la catequesis, que nos va a hablar de la educación en la fe.
el número 5. Aquí en esta diapositiva lo he puesto, está un poquito el proceso, 4, 5 hasta el número 10, ¿verdad? Entonces, en el número 5 nos va a hablar de la educación en la fe. Catequesis es también la acción de la Iglesia para educar en la fe en las distintas edades o momentos de la vida. Es lo que dice el número 5. La catequesis es una educación en la fe de los niños, de los jóvenes y adultos, que comprende especialmente una enseñanza de la doctrina cristiana, dada generalmente de modo orgánico y sistemático. Eso es importante, orgánico y sistemático. Vamos a ver qué es lo que está. Ya sabemos, la doctrina, la enseñanza de la doctrina cristiana, eso es la catequesis, los esfuerzos para evangelizar, para convertirse en discípulos, para creer en Jesús e injertarse en la Iglesia, forma parte de la catequesis. Solamente eso no. Aquí tenemos ya la catequesis esta, que se habla de niños, jóvenes, adultos, se refiere más a los sacramentos, la catequesis sacramental, pero la catequesis tiene que ser dada de un modo orgánico y sistemático para ser iniciados en la plenitud de la vida cristiana. Nos está diciendo a los niños, a los jóvenes y a los adultos. ¿Qué significa de modo orgánico y sistemático? ¿Qué es lo que se está tratando aquí? Una enseñanza de la doctrina cristiana dada de modo orgánico y sistemático para iniciarse en la plenitud de la vida cristiana. De modo orgánico y sistemático está significando, orgánico significa como un organismo que está entrelazado. Mi cuerpo es un organismo que tiene una unidad. Tiene manos, tiene cabeza, tiene corazón, tiene pies, pero eso son mis órganos que tienen una unidad. Entonces, de modo orgánico significa de modo que sepamos ver la relación de unas realidades con otras. ¿Qué relación tiene el misterio trinitario con la salvación por medio de Jesucristo? ¿Qué relación tiene la Inmaculada Concepción de María con el misterio de la Trinidad y la Encarnación? ¿O la virginidad con Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre? ¿O los sacramentos con la salvación que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo? Orgánico. Se ve la relación de unas cosas con otras, como este catecismo también nos va a hacer ver la relación. Presentar también que nuestra fe no es un sistema de verdades desconectadas unas de otras, sino que cada una de las verdades forman parte de un misterio central que es el misterio de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por ejemplo. Que digamos es el misterio más grande y central de nuestra fe cristiana. Eso es lo que está significando el número 5 y de una manera sistemática está significando un orden lógico también y también un orden jerárquico dentro de las verdades y de la doctrina católica. Se va presentando de forma que de una realidad viene otra. De una realidad viene y consecuentemente se sigue la otra realidad. La catequesis no es el único aspecto, vamos a decir, evangelizador que tiene la Iglesia, sino que forma parte, es una parte de algo que es mucho más amplio en la Iglesia, que es su misión pastoral. La catequesis, por lo tanto, forma parte, se adentra dentro de esta misión pastoral de la Iglesia. Aunque no se confunde, la catequesis no es solo catequesis, la pastoral de la Iglesia. Hay elementos que son preparación a la catequesis. Hay momentos que son posteriores, vamos a decirlo así, a la catequesis o consecuencia de la catequesis, como puede ser la preparación o a la evangelización previa, para preparar los corazones a acoger, a darse cuenta que Dios los ha creado para la bienaventuranza y que tienen un deseo de Dios. Eso lo va a ir desarrollando en muy breve tiempo el catecismo. Ahí tenemos que, y aquí paro ya, en este número 6, creo que ya es bastante,
Dice, sin confundirse con ellos, la catequesis se articula dentro de un cierto número de elementos de la misión pastoral de la Iglesia, que tienen un aspecto catequético, que preparan para la catequesis o que derivan de la catequesis, como son: primer anuncio del Evangelio. Miren aquí, apunten esto que es importante para lo que tenemos que hacer en la Iglesia, ¿eh? En nuestra misión evangelizadora. De ahí viene todo el esquema, que les he pedido que a partir del Evangelio de San Marcos elaboren en qué consiste, en qué consiste esos elementos que son algunos previos a la catequesis, otros consecuentes a la catequesis. El primer anuncio del Evangelio es previo a la catequesis, es el anuncio del querigma, o predicación misionera, se llama así, ¿verdad? Predicación del querigma, anuncio del Evangelio, predicación misionera. ¿Cuál es la finalidad del primer anuncio o la predicación misionera? Suscitar la fe. Suscitar la fe. Preparar a las personas para la respuesta de la fe. Después que se ha suscitado la fe, podremos entrar en la búsqueda de razones para creer. Muy bien, yo creo, pero ¿quién me dice que estoy en la verdad? ¿Quién me dice que Jesús no me engaña? ¿Quién me dice que la iglesia que me ha predicado Jesús es su iglesia y por lo tanto yo estoy en el sitio adecuado? ¿Quién me dice que Dios existe? Esas son las búsquedas de razones para creer. Forma parte también, es previo a la catequesis. Eso se llama en teología fundamental, el fundamento racional, vamos a decirlo de esa manera, de nuestra fe. El fundamento racional de nuestra fe. ¿Qué también es la apologética? O sea que la apologética tiene un punto primero que no es defensa de la fe, sino fundamentar la fe de una manera humana también en mi vida. Yo primero, antes que anunciar, antes que defender, antes que explicar, tengo que tener un criterio de certeza humana mínimo indispensable que me dé la seguridad de mi identidad. Si yo no estoy seguro de que Dios existe o lo sé solamente porque me lo ha dicho la Iglesia, porque Jesucristo me lo ha dicho, pero yo pienso que eso el hombre no puede descubrir nada, pues estás en el vacío, estás en el aire, estás en una fe ciega. No, la existencia de Dios, yo la afirmo por un don, que es la fe, el don de la fe, pero también al recibir ese don de la fe, yo también descubro que la existencia de Dios corresponde al deseo más profundo del ser humano, que a través de lo creado yo puedo llegar también a Dios. Búsquedas de razones para creer. Mi fe se va fundamentando humanamente también en mi razón. No es solamente un acto ciego. La fe a veces se presenta como una venda en los ojos, ¿verdad? Hay que fiarse de Dios. Pero la fe no solamente es fiarse ciegamente, sino me fío porque también tengo razones para fiarme. Me fío de Dios, creo en Dios porque también por un don, por gracia, pero también porque tengo razones para creer en Dios y para fiarme de Él. Búsqueda de las razones para creer. La experiencia de vida cristiana, que también tiene que vivirse. Eso se vive en la vida de comunidad, en el servicio, en los ministerios. Esa es la experiencia de la vida cristiana, en la familia, en el trabajo. Eso forma parte y va más allá de la catequesis, puede ser fruto de la catequesis. También esa experiencia de vida cristiana. Fe, razones de la fe, experiencia de vida cristiana, tengo que poner en práctica lo que voy descubriendo. La celebración de los sacramentos, muy importante, forma parte de la fe. La celebración de los sacramentos, por lo tanto, alguien que está viviendo desde Jesucristo, en el encuentro con Jesucristo, tiene que caminar hacia los sacramentos, que son los signos de la salvación, son los signos sensibles que realizan la salvación de Jesucristo. La integración en la comunidad eclesial, no hay fe sin comunidad eclesial.
La finalidad también de la actividad pastoral de la Iglesia es la integración en la comunidad eclesial y finalmente el testimonio apostólico y misionero. Por lo tanto, preparan o derivan de la catequesis. Sería estos puntos que pongo aquí en esta diapositiva, que la pongo para acabar, simplemente. Por lo tanto, la catequesis forma parte de una acción más amplia de la Iglesia que se llama la pastoral. Muchos de estos elementos de la pastoral de la Iglesia, nos dice el número 7, pueden ser preparación para la catequesis o pueden ser fruto de la catequesis. ¿Cuáles son estos elementos? Aquí los tenemos. Primer, anuncio del Evangelio o predicación misionera, que tiene la finalidad de suscitar la fe. Segundo, búsqueda de razones para creer, fundamentar mi fe, humanizar la fe, yo pongo, humanizarla, hacerla parte de todo mi ser, libertad, razón, voluntad, corazón. Eso es lo que se llamará también apologética o fundamental, teología fundamental. Mi fe está fundada también razonablemente, con un acto desde mi libertad y por lo tanto también es un amor que se entrega. La experiencia de vida cristiana o vivencia de la caridad, oración, esa es la vida cristiana. El discipulado, convertirse en discípulos de Jesús. Eso es la experiencia de vida cristiana. La celebración de los sacramentos, tenemos aquí 1, 2, 3, 4, celebración de los sacramentos 4. 5, integración en la comunidad eclesial. ¿Cómo me integro en la comunidad eclesial? Con el compromiso, con el servicio, con la formación permanente, lo que estamos haciendo ahora. Con el servicio, los ministerios, lo que llamamos voluntariado, también eso es, pero compromiso, ese viene en compromiso de la fe. Y finalmente el testimonio apostólico y misionero, salir de la Iglesia, no quedarnos dentro, salir y comunicar esa buena noticia. Muy bien, pues aquí tenemos lo que es la catequesis y la finalidad de la catequesis. Hemos visto desde el 1 al 7 que Dios nos ha creado para hacernos partícipes de su felicidad, que Él va a hacer todo lo posible para que nosotros consigamos esa felicidad. ¿Y cómo lo ha hecho? Enviando a su Hijo Jesucristo en la plenitud de los tiempos para salvarnos y reunirnos a toda la humanidad dispersa por el pecado en el don del Espíritu Santo por medio de su Iglesia. Para eso, ¿qué ha hecho? Constituido apóstoles, con la misión de ir a anunciar por todo el mundo, hacer discípulos y enseñar y bautizar. Los discípulos han guardado toda esta misión, esta enseñanza, esta vida, estos milagros de Jesús como un tesoro, que es el depósito de la fe, que han querido transmitir a sus sucesores a fin de que a través de ellos se transmita a su vez a todas las generaciones. ¿Cómo lo hace esto la Iglesia? A través de su actividad pastoral. Su actividad pastoral, ¿qué es? Es catequesis, es decir, enseñanza de doctrina, pero es también y sobre todo preparación y consecuencia después, anuncio del Evangelio, fundamentar nuestra fe, experiencia de vida cristiana, celebración de los sacramentos, comunidad eclesial y testimonio apostólico y misionero. Y la catequesis, como ese cuerpo de doctrina que va a transmitir la tradición de la Iglesia y la fe en sus distintas acciones y actividades, sea en la niñez, en la juventud o en la vida adulta. Pues eso es lo que está diciendo, presentando el catecismo, que es la catequesis, que es el catecismo, por qué se hace la actividad pastoral de la Iglesia, en qué se fundamenta y con qué propósito, lo que nos va contando en estos primeros números el catecismo de la Iglesia Católica. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado por hoy. Y una oración final, dando gracias a Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor, y sobre todo danos ese corazón que te busca,
y que, sabiendo que tú nos has creado para ser felices, haznos pregustar ya esa vida eterna en esta vida. No permitas que nos separemos de ti. Haz que descubramos y seamos conscientes de esa cercanía, de esa presencia tuya en nuestra vida, que está trabajando en el amor para salvarnos, para que lleguemos a la verdad plena, para que te conozcamos y en ese conocerte y creer en ti, gozar para siempre de tu bienaventuranza. Gracias. Gracias a Dios, a ti, Padre, que por medio de tu Hijo nos has salvado y que no cesas de convocarnos en el Espíritu Santo a través de tu Iglesia. Y que todo lo que hagamos sea para tu gloria, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.